Entonces hoy día, justamente coincidiendo con el domingo de resurrección de Jesús, nos toca el estudio número 71 y que tiene que ver justamente con la resurrección, los momentos de la resurrección, las cosas que ocurrieron, desde el enfoque del Evangelio de Marcos. De hecho, estoy nombrando varios paralelos para que se complemente, porque el Evangelio de Marcos toca algo bien chiquitito, bien pequeño, no profundiza mucho, porque es un evangelio que su propósito es dar una visión panorámica de lo que fue el ministerio de Jesús. Dicen que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que que se hizo, que se escribió. Puede que hayan otras cosas, puede que hayan otros relatos, de hecho tiene que haber habido mucho escrito, porque los medios de comunicación que habían en esa época no eran muchos, entonces la gente se mandaba cartas, y lo más probable es que mucha gente haya contado los acontecimientos de Jesús a través de cartas enviadas a sus parientes. Y algunas cosas más oficiales, como son estos libritos que están destinados a las congregaciones o a preservar la memoria del Señor. Entonces, bajo esa visión, estamos viendo el Evangelio de Marcos y vamos en el estudio número 71, ¿cómo lo vamos a ver? Quiero decirle que estamos estrenando el nuevo logo de Bethesda, Bethesda Casa Central USA, con Pastor Ronald, y Ministerio de Bethesda Chile, ahora no es Viña del Mar, Chile, Pastor Samuel Reina, y aquí en Chile vemos por lo menos dos, en Quilpué y en Viña, o sea, en donde esté, porque al final voy a estar en Limache, o sea, soy parte En Santiago también. y en Santiago hay un pastor que se llama Juan, pero asociado, ¿verdad? Ya. Entonces, eso es, Juan es asociado y más o menos eso es. Ahí les voy a dar los datos mayores, pero estamos ahí y vamos para al Ministerio de Bethesda, vamos a la serie, estamos estudiando la serie del Evangelio de Marcos y estamos estudiando el título, digamos, el estudio número 71. Vuelvo a reiterar, el Evangelio de Marcos en capítulo tiene 16 capítulos. Nosotros de esos 16 capítulos hemos llevado 71 estudios ahora. Vamos en el capítulo 16, en la mitad, y la próxima semana estaríamos terminando el libro de Marcos. Estaríamos terminando el libro de Marcos. A mí me pareció excelente haber estudiado, hacer este estudio, y probablemente voy a empezar a no ser que haya una propuesta de un libro en particular, pero me gustaría empezar con una carta, una de las cartas de Pablo, y ahí empezaríamos un nuevo estudio, pero ya hemos completado 71 estudios del Evangelio de Marcos. Eh, entonces su autor es desconocido, aunque una tradición cristiana tardía lo atribuye a Marcos, personaje citado en otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque es el sobrino de Bernabé. Y hay momentos bien interesantes en la vida de Marcos, como también un poquito tristes, porque Marcos fue uno de los personajes que le dio temor seguir en esa avanzada evangelística que tenía Pablo, misionera. Le dio miedo, se llenó de miedo y decidió volverse, porque digamos, las caminatas o los encuentros que tenía Pablo eran por caminos peligrosos, entonces llenos de ladrones, y había muchos testimonios de los asaltos y todas esas cosas que rodeaban. Entonces, este Marcos volvió, pero después, y de hecho, recuérdense que una de las disputas que tuvieron, la separación que se produjo entre Bernabé y Pablo, donde Pablo tomó con Silas a un camino y Bernabé decidió ir con Marcos por otro, fue porque Pablo no quería que Marcos fuera con ellos, por lo que había pasado, que los abandonó en medio digamos, de la avanzada misionera. Pero después hubo una tal reconciliación entre Marcos y Pablo, que llega Pablo a decir que Marcos le era muy útil y habla muy apreciado de él, y que Marcos, en el momento en que Pablo estuvo en la cárcel, fue un puntal, porque las personas van madurando. Marcos era un joven. Bueno, sigamos adelante. Entonces, es un poquito que no le he hablado antes de la idea de Marcos. Entonces, ese evangelio va acá bueno, del bautismo de Jesús a través de Juan el Bautista hasta su resurrección, que es lo que vamos a ver hoy día. El milagro de Marcos sinóptico el relato de Marcos, el Evangelio de Marcos es sinóptico, o sea, tiene paralelos. Generalmente son
Mateo y Lucas. Y es un evangelio canónico, o sea, aceptado como un evangelio legítimo. Entre los años 60 a 70 después de Cristo fue escrito. Entre los años 60 a 70 después de Jesucristo. Sigamos. Entonces, vamos a leer Marcos 16, al último capítulo, al último. Marcos 16, del 1 al 13. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas, para ir a ungirle. Interesante porque aquí está, no es especies con él, porque las especies tienen que ver con cosas para comer, y las especias aromáticas son un perfume, para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a diferencia de nosotros, el primer día de la semana era el domingo, no es el lunes. Nosotros tenemos como el día lunes, digamos, el primer día de la semana. De hecho, el día de reposo, el séptimo, es el día sábado. Entonces, el primer día era domingo. Y en el calendario nuestro, al final pasó a ser el primer día de la semana el día lunes y el último el día domingo. Aunque en algunos calendarios usted lo va a encontrar igual, como que lo ponen en el último, o sea, ponen el domingo como el primer día y el lunes como el sábado como el último. Entonces, cuando estamos hablando del primer día de la semana, estamos hablando del día domingo. Por eso nosotros tenemos esta celebración. Y el día domingo. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea, dice muy de mañana, o sea, estamos hablando de madrugada, cuando recién empiezan a salir los primeros tipos del sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado el temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Muchas veces a María Magdalena se la asocia con la mujer que fue pillada en el acto mismo del adulterio, pero no tiene nada que ver con ella. De hecho, en las películas ponen a María Magdalena como la mujer de que Jesús, cuando estaba escribiendo en la tierra, con su dedo, le llevaron a esta mujer y le preguntaron si era lícito o no apedrearla. Ella no es la María Magdalena. La verdad es que no hay ninguna asociación, no hay nada que digan que era ella, pero sí dice la Biblia que María Magdalena estaba atormentada de 7 demonios. Yendo, ella le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando, y ellos oyendo, o cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Poco, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Estos son los famosos discípulos que iban de camino a Maús. Ustedes se dan cuenta que el relato es como bien conciso, bien pequeño. Y a través de los otros evangelios nosotros vamos complementando este relato. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ni aun ellos creyeron, ni aun ellos creyeron. Y aquí empieza una de las cosas que usted tiene que tener presente, o cualquiera de ustedes tiene que tener sumamente presente, que estos relatos no son cronológicos. Más o menos llevan un orden, pero no son cronológicos, sino que son relatos de hechos, de sucesos, como que los van ordenando más o menos de la importancia. ¿Por qué? Porque alguien diría, oye, ¿cómo es posible que esto diga esto cuando en otro momento, en otro relato del Evangelio, dice que camino a Maús, cuando ellos se dan cuenta que era Jesús, al partir el pan y van corriendo a decirlo a los apóstoles, supuestamente
ellos también le dicen, no, ya se nos apareció a nosotros también. O más bien dicho, dice, ellos también estaban dando relatos de que ya se había aparecido. Entonces, bueno, aquí da la intención que no se le ha aparecido, porque estos relatos no son cronológicos. Son, de hecho, no sabemos si el momento en que ellos van a hablarle a ellos, todavía no se le ha aparecido a los discípulos. Jesús, que después dice aquí en este relato que sí, que se le aparece posteriormente. Pero son relatos de hechos. O sea, la realidad es que hubo un momento en que los apóstoles o los discípulos no le creyeron ni a la mujer, ni a María Magdalena, ni a estos dos discípulos. Entonces, veamos ahora. Jesucristo ha muerto y ha sido sepultado en una tumba donada por un hombre justo llamado José de Arimatea. El desconcierto impera entre los discípulos, quienes no logran entender el desenlace del ministerio de Jesucristo. O sea, en su mente no constaba que Jesús iba a morir. Aun cuando fue tomado prisionero y aun cuando estaba siendo torturado, ellos hasta ese momento no pensaban que esto iba a terminar en una muerte. No logran entender el desenlace, porque la mayoría de ellos, para la mayoría de ellos, porque para la mayoría de ellos todo ha terminado. Sin embargo, no saben que en realidad todo ha empezado. La muerte no es el final de la vida, sino el principio de la vida eterna. Qué difícil de asimilar esto. Qué difícil de poder visualizar. No es el final, la muerte no es el final de la vida, sino el principio de la vida eterna. Es el momento en que nosotros vamos a la realidad de la realidad, la relación con Dios profunda, íntima, a un grado de intimidad donde la Biblia dice que llega a un punto en que Dios camina con nosotros, se termina y solamente unos pocos logran después dar testimonio de ello con el pecado en el huerto, ya no hay. Entonces, para nosotros, los que no tuvieron la bendición o la oportunidad de vivir esa condición de donde se podía decir que donde se paseaba el Señor por medio de los animales y de Adán y Eva, nosotros vivimos por fe, no tenemos más experiencia que la fe y las experiencias que el Espíritu Santo nos permite tener a través de la manifestación del Espíritu. Entonces, eh, la desesperanza reina y Jesús hace algo sumamente importante. Tiene que demostrar o tiene que dar la esperanza que la muerte no es el final, sino que es el principio. Y eso es súper importante entenderlo. Entonces, veamos. Vamos ahora como decimos en buen chino, a desgranar el choclo. O sea, desgranar el choclo significa ver versículo a versículo. Un dicho muy, muy, muy chileno, o sea, porque los choclos se come grano a grano. Entonces, aquí vamos a tratar la cosa granito a granito, versículo a versículo. Marcos dice, y cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. De las tres mujeres nombradas, dos están asociadas a nombres o acontecimientos bíblicos. María Magdalena, que se dice que tenía 7 demonios, según la Biblia fue liberada de 7 demonios, y María la madre de Jacobo, que está asociada a Jacobo. La Biblia no hace explícito a qué Jacobo se refiere, porque hay varios Jacobo. Jacobo también significa Santiago. Hay un hermano de Jesús que era discípulo, hay un hermano de Jesús que llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén, que se llama Jacobo Santiago. Y hay otro Jacobo que era un discípulo, al cual Herodes lo mató y entre comillas, lo asesinó para complacer a los dignatarios o a los líderes judíos. La Biblia no hace explícito a qué Jacob se refiere, solo sabemos que es la misma mujer que miraba de lejos a Jesús en la cruz. Estas mujeres son nombradas, no todas, María Magdalena, y hay otra mujer que después se agrega, que están cerca de la tumba de Jesús mirando lo que está pasando. Ahora, hay tres mujeres que vienen a la tumba, que se han puesto de acuerdo, han comprado especies aromáticas, o sea, líquidos, y no sé, tal vez flores y otras cosas que van a rociar en el cuerpo de Jesús. Pero eso no es la costumbre hacerlo. No se hace, porque a un muerto ya no se toca. O sea, se prepara para la sepultura, se unge según los ritos, y al hacerlo ellas quedan impuras.
y de acuerdo a la tradición israelita tendrían que tener varios días de purificación. Entonces, ellas llegan a la tumba con esto, con la intención de ungirle, porque al morir Jesús estaba muy cercano el inicio del día de reposo. Por lo tanto, no tuvieron tiempo, es lo que ellas creen, porque es muy interesante. Vamos a ver algo que es súper interesante verlo, de lo que dice Jesús. Pero hay más dice Jacob se refiere, solo sabemos que es la misma mujer que miraba de lejos a Jesús en la cruz, en Mateo 27:56 dice eso. Pero no hay más información de quién es ella, que no sean especulaciones extrabíblicas. O sea, uno empieza a buscar en el material enciclopédico y todo son especulaciones, no, es que la mamá de estos dos hermanos, no, que esta mujer. Entonces al final no sabemos realmente quién es quién. Lo mismo ocurre con Salomé, que no se sabe nada de ella. De hecho, siempre en el relato bíblico, porque muchos dicen que Salomé era una princesa edunea, que era hija de Herodías, y hay todo un mito romántico ahí, que era ahí que después que ella pidió la cabeza de Juan el Bautista y Juan el Bautista fue muerto y se la entregó a su mamá, supuestamente esta era la Salomé, que arrepentía, empezó a seguir a Jesús. Sin embargo, algunos antecedentes extrabíblicos no dicen que es ella, pero algunos han hecho correr ese mito de que esta mujer arrepentía, esta muchacha arrepentía, empezó a seguir a Jesús, cosa que no es así, o no hay nada. De hecho, el nombre Salomé se asocia a una seguidora de Jesús, que era muy fiel a Jesús, pero no se nombra, no se dice, que cuando hay el relato del baile que la hija de Herodes hace en el cumpleaños de Herodes, y Herodes le concede el deseo de lo que ella pidiera, no hay una clara idea de que diga es Salomé, no usa ese nombre, nunca lo nombra como Salomé, sino que por antecedentes históricos reales, buscando, se empieza a saber quiénes eran los personajes de la época por escritos de otro tipo. Entonces se llamaba Salomé. Pero esta Salomé no tenemos idea quién era. Entonces hay unos que la asocian a la hija de Herodías, responsable de la muerte de Juan el Bautista. Pero eso no es más que una especulación extrabíblica. La Biblia dice que estas mujeres no pudieron ungir. ¿Qué es lo que es ungir? Rociar el cuerpo con esencias aromáticas al bajarlo de la cruz a causa del inicio del día de reposo, sábado, por lo cual acuden con las especias realmente, el día después del reposo. Entonces, ¿qué pasó ahí? De hecho, ya están haciendo algo que no se acostumbra, que no se debe hacer, porque el muerto ya lleva por lo menos un día y un poco más, y supuestamente ha empezado su estado de descomposición. Recuérdense cuando Marta y María llaman a Jesús y Jesús no llega a tiempo y Lázaro muere y ya lleva sepultado unos cuantos días, ya dicen no, que ahora la tumba, bueno, Señor, él ya debe estar en estado de putrefacción, y eso que un pocos días. Entonces ahora aquí eso no se hacía. Recordemos las siguientes palabras de Jesucristo refiriéndose a la mujer que vertió un frasco de perfume sobre su cabeza. Esta ha hecho lo que podía porque me ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, sí Jesús tuvo una unción, sí Jesús fue ungido. Esa mujer, porque hay dos relatos de dos mujeres, una que se echa a los pies de Jesús, y llora y le enjuaga los pies, y otra que lo unge desde la cabeza, porque le echa desde la cabeza hacia abajo. Eso está en Marcos 14:8, que le vierte el perfume de la cabeza. También se quiere una disputa, que se podía haber ocupado eso ese perfume se desperdició y se podía haber ocupado para venderlo y darle a los pobres. Jesús dice, no molesten a esta mujer. Entonces, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, el evento del ungimiento aparentemente ocurrió harto tiempo atrás. Y eso está en desconocimiento, o no lo ven, o no lo visualizan. Pero ya Jesús dice, mi cuerpo ya fue preparado para la sepultura, ya fue ungido. O sea, varios o días antes, o varios tiempo antes, para la muerte. Es interesante, porque dice, no, es que el cuerpo de Jesús no fue ungido, no fue preparado para la sepultura.
en los acontecimientos y en el desplazamiento del tiempo para Jesús. Lo que hizo esa mujer era prepararlo para la sepultura. Interesante. O sea, Jesús sí fue ungido, pero mucho tiempo antes. Y él lo dice. Él lo dice. Hay más en este relato, hay mucho más en este relato. Pero él dice, esta mujer me ha ungido para la sepultura. Mi cuerpo, dice, porque lo roció entero. Entonces veamos Marcos 16, del 2 al 4. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces, claro, ella era una mujer que a lo mejor no tenía la fuerza suficiente, las tres, para remover la piedra. De hecho, la remoción de esa piedra tampoco la podía hacer un solo hombre. Tenían que haber un montón de personas moviendo la piedra, porque para eso era. A pesar de que se supone que era una piedra circular que rodaba, eso no significa que era fácil de mover. De hecho, no tenía que ser fácil de mover, porque era una puerta que no tenía que ser fácil de abrir, porque tapaba el sepulcro. A las mujeres solo las mueve la fe, que está más allá de la razón y la lógica. Sí, porque todo lo que están haciendo ellas es como ilógico. Pero la fe las mueve. Vamos a ir a ungir, estamos agradecidas de lo que Dios hizo con nosotras, está contenta, están tristes por la muerte de Jesús y tienen una carga enorme. Pero esa carga va contra la lógica. Primero que nada, el cuerpo ya está en estado de descomposición, supuestamente. Y segundo, hay una gran piedra. Entonces, todo lo que ella mueve es la razón, o sea, es la lógica, digamos, la fe, no la razón ni la lógica. Pero la fe no puede ignorar la realidad y la realidad muestra que la tumba está cubierta con una piedra muy grande. O sea, una de las cosas que debo entender, que hay mucha gente que dice, no, yo por fe hago esto, por fe, empiezan a negar la realidad. La fe no niega la realidad. La fe no extingue la razón ni la lógica. Y ahí no es que nosotros vamos a negar que esta situación está ocurriendo, porque el Señor va a hacer algo. O sea, puede que Dios haga algo, puede que no, puede que sea, pero el hecho muchas veces está ocurriendo. O sea, mucha gente, no, yo declaro que no estoy enfermo. O sea, la enfermedad está. Lo que puede hacer Dios es sanarla, pero negarla no corresponde. Y aquí la muchacha se encuentra con una realidad, o sea, vamos allá, hemos comprado las especias aromáticas para ungir el cuerpo, pero nos enfrentamos a una realidad, no podemos mover la piedra porque no tenemos la fuerza suficiente las tres juntas, se necesitaría algo más. Entonces, eso está ocurriendo, es súper interesante. Y es lo que yo quiero que usted entienda ahora y usted comprenda. La fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. La realidad es algo que no podemos negar. Es lo que es. La realidad es lo que está pasando. Ahora, veamos qué pasa con esa realidad. Se necesita una fuerza mayor que la que poseen estas mujeres para mover la piedra. Y ellas están conscientes de esta realidad. Y es en esta circunstancia en que la fe puede operar un milagro que supera la realidad adversa. Entonces, la realidad es que hay una piedra muy grande puesta a la entrada del sepulcro. Esa es la realidad. La segunda realidad es que esa piedra, siendo muy grande, no puede ser removida por ellas. No les da la fuerza, a lo mejor necesitan hasta palancas, palos especiales, una serie de cosas, porque esto no significa que la mujer tiene menos fuerza que el hombre. De hecho, la musculatura de una mujer es diferente, la composición corporal que Dios hizo para la mujer es diferente al hombre. No es que sea inferior, sino diferente, con ventajas en otras áreas. Si Dios hizo muy bien las cosas, lo que no tiene el hombre lo tiene la mujer, y lo que no tiene la mujer lo tiene el hombre. O sea, hay un equilibrio espiritual. Por eso la unidad se hace con los dos juntos. Por eso Dios dice serán uno. O sea, para ser uno, no dice y serán una duplicidad. No dice se unirá el hombre y la mujer y será una duplicidad. O sea, tenemos los dos de lo mismo y hacemos el doble. No. Serán uno. Quiere decir que lo que no tiene uno lo tiene el otro. Y entre los dos hacen uno. Entonces, no significa que sea una persona inferior a la otra, significa que son complementarias, totalmente complementarias. Y por eso las disputas feministas no tienen ningún sentido. Y tratar de hacerse iguales y tratar de negar la diferencia es una estupidez enorme que no aporta a la riqueza, sino que hace que se pierdan cosas de uno
que tiene uno y que no se aprovechan. Entonces, la mujer aquí está frente a una realidad, no puede mover la piedra. Es demasiado grande. Entonces, aquí se requiere algo. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad, esto es súper importante que usted lo entienda, hermano. Cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad, no tenemos que negarla. La realidad no se niega, sino que se enfrenta y decimos, nos va a ayudar a superar esta realidad. Pero decir, no, es que no hay una piedra, yo declaro que no hay una piedra. La piedra está. No hay que declarar que no hay una piedra. Lo que hay que pedir a Dios es que haga el milagro de moverla. Y usted tiene que entender por qué hay gente que está completamente ida y ya está incluso hasta ideologizada con sus propios pensamientos, sus propias conclusiones que no son bíblicas, que niegan la realidad. O sea, no, se dicen creyentes, pero que hacen cosas muchas veces estúpidas, yendo contra la realidad y que muchas veces puede dañar su cuerpo o puede causar daño o sencillamente confusión. Pero nosotros nos enfrentamos a realidades. La realidad es que hay una piedra puesta en la entrada de la tumba que hay que mover. Las mujeres no la pueden mover porque no tienen una fuerza suficiente y también probablemente un grupo de hombres tampoco la movería, sino que tendría que ser un grupo grande y con herramientas especiales, tal vez con palos, con palanca y una serie de cosas. La situación es esa. Entonces, esta es la realidad. La realidad es la realidad es que hay una piedra puesta ahí en la entrada. Entonces, como hay una piedra puesta en la entrada, como hay una piedra, ¿qué se hace? Hay que moverla para que las mujeres puedan entrar. Entonces, aquí entramos a que la fe opera para que Dios haga un milagro. Y Dios hizo muchos milagros. En la naturaleza paró el viento en la tempestad. Jesús caminó sobre el agua. O sea, los milagros de Jesús tienen un abanico muy grande. Están sobre la naturaleza y están también en las personas, en las enfermedades, en echar fuera demonios, en la multiplicación de los panes, que es un milagro muy controversial porque apareció masa de donde no había. O sea, Jesús puede hacer eso. Dios no tiene límite y eso es la esperanza. Pero todo se actúa con propósito. Y es súper interesante. Yo creo que usted se quede con eso. La fe nuestra no niega la realidad. Lo voy a leer de nuevo. A las mujeres solo les mueve la fe, que está más allá de la razón y la lógica. ¿Por qué está más allá de la razón y la lógica? Van a la tumba llevando especias aromáticas para echarle a un cuerpo que lleva un día y tanto y que ya empezó su estado de descomposición. Y que la ley de judía decía que no. Eso es contra la razón y la lógica. Más que nada contra la razón. Solamente y segundo, hay una tremenda piedra que no pueden mover. Van contra la razón y la lógica. Van ahí y cómo van a mover la piedra. Pero la fe no puede ignorar la realidad. Esta es la realidad. Y la realidad muestra que la tumba está cubierta de una piedra muy grande. Y aunque se puede rodar, se necesita una fuerza mayor que la que poseen estas mujeres para moverla. Y ellas están conscientes de esta realidad. Porque ellas dicen que nos va a mover la piedra. Y es en esta circunstancia en que la fe puede operar un milagro que supera la realidad. ¿Y cuál sería el milagro en este caso? Que algo moviera la piedra. Y la Biblia dice que ese milagro ocurrió. Dice que vino un ángel, porque no está en este relato, no está en Marcos, pero no dice que un ángel como que hizo como un temblor y la roca se desplazó. Si ustedes leen los otros relatos, o sea, hubo ese milagro. La fe no niega la realidad, sino que la somete a los propósitos de Dios. La realidad es una. Esta es la realidad. Hay una enfermedad, hay un problema económico, o sea, esa es la realidad. No es que dice, no tengo deuda, no estoy enfermo. No, eso eso es negar la realidad. No sé, pero digo, no está pasando lo que está pasando, pero está pasando. No se me está inundando la casa y la casa me está inundando. Porque yo en el nombre del Señor digo que no va a pasar. Está pasando. Una cosa es que antes yo pueda pedir a Dios que no pase, pero cuando está pasando es la realidad. Es la realidad. La fe no niega la realidad, sino que la somete a los propósitos de Dios. Cuando las mujeres llegan a la tumba, la piedra está removida en forma milagrosa. Y ellas están por conocer que su ida al sepulcro no es para ungir a Jesucristo,
sino para cumplir un propósito específico de Dios. No es para ungir a Jesucristo, porque Jesucristo ya fue ungido. ¿Cuándo? Cuando Él mismo lo dice. Voy a retroceder un poquito para que vamos comprendiendo. Recuérdense esto que les leí. Cuando Jesús está reunido con sus discípulos, llega una mujer que no es la que se puso a sus pies, es otra mujer que vierte un frasco de perfume sobre el cuerpo de Jesús desde su cabeza. Y ahí empieza una actitud de los apóstoles, de los discípulos, contra la mujer diciendo que se ha desperdiciado. Entonces Jesús, después de decirle déjenla tranquila, dice estas palabras: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, el cuerpo de Jesús ya había sido ungido en otro momento para la sepultura. Entonces, lo que estas mujeres creen que están haciendo es y van a ungir a Jesucristo, pero ellas no se dan cuenta que el propósito de Dios es otro. Y aquí es lo más interesante. Lo más, dice, sino que va a cumplir un propósito específico de Dios. Lo más grande que le puede suceder a un discípulo de Jesucristo es ser parte de la agenda de Dios, porque Dios tiene su propia agenda. Dios hace encuentros divinos. Dios tiene una agenda a desarrollar que es la de Él. Entonces, lo más importante que podemos hacer, lo más grande, es que nosotros encajemos en esa agenda, nos demos cuenta que estamos desarrollando la agenda de Dios. Y la desgracia más grande es actuar con una agenda propia, ajena a la agenda de Dios. Que muchos lo hacen, apenas hacen plan y hacen acá. Y de repente como que Dios los quiere meter en su agenda, porque de repente impide que ocurra algo que tú querías hacer, o te lleva a otro. Y de repente están metidos en medio de la agenda de Dios y no son capaces de darse cuenta que están inmersos y que Dios los está llevando a su propia agenda. No son capaces de darse cuenta que están ingresando y de en vez de decir, bueno, no, algunos se enojan porque es que nosotros ya vamos a hacer esto, esto, otro, y no se paran a pensar, bueno, ¿por qué ocurrió esto? A lo mejor Dios nos está encaminando hacia otro lado. Entonces, las mujeres que tienen su propia agenda, o sea, ellas han desarrollado una cosa que no tiene bien ni sentido. O sea, vuelvo a decir, las mujeres la mueve la fe y no la razón y la lógica. Por todo lo que ya hemos dicho, van a meterse a la tumba sabiendo que no pueden mover la roca. Y segundo, porque está mal. Entonces aquí viene, pero la fe no niega la realidad. Súper importante que tenga eso presente, hermano. La fe no niega la realidad, sino que la somete a los propósitos de Dios. Cuando las mujeres llegan a la tumba, la piedra está removida en forma milagrosa, y ellas están por conocer que su ida al sepulcro no es para ungir a Jesucristo, sino para cumplir un propósito específico de Dios, porque Jesucristo no está ahí y no hay nadie que ungir. Ah, pobre mujer, ¿por qué Dios le hizo esto? ¿Por qué no se esperó en resucitar a Jesucristo después que ella la hizo ungido? Pobre mujer. No, 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 no. La agenda de Dios se cumple sí o sí, y somos nosotros los que nos adaptamos a Dios, no Dios a nosotros. Nosotros somos los que leemos el trabajo de Dios. Nosotros somos los que nos incorporamos a lo que Dios está haciendo. No Dios se incorpora a nosotros. El centro de todo esto es el Señor. Entonces, lo más grande que le puede suceder a un discípulo, lo vuelvo a repetir, de Jesucristo, es ser parte de la agenda de Dios. Y la desgracia más grande es actuar con una agenda propia, ajena a la agenda del Señor. Vamos, Marcos 16, 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, él fue crucificado. El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Es súper importante porque para que no haya duda del testimonio, el hombre, este joven de vestidura blanca, que es un ángel, le dice, ¿a quién buscan? Y lo identifica. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, al que fue crucificado, que murió, no está aquí. Ha resucitado. La mujer, al entrar en la tumba, empiezan a vivir manifestaciones espirituales que están superando el dolor y el desconcierto que sentían por la muerte de Jesucristo. O sea, esas mujeres van a la tumba, pero con una amargura y un dolor, un estado de luto tremendo.
O sea, tienen mucha pena. Quizás pasaron todo el día sábado con un dolor, con un luto, con una pena tremenda por la muerte de Jesús. Entonces, van ahí a la tumba y empiezan a vivir manifestaciones espirituales. Primero la roca se movió, entran y ven a un joven de vestidura blanca sentado a la derecha que le dice que Jesús resucitó. Al entrar a la tumba se encuentra con un joven de vestidura blanca sentado, al parecer, a la derecha de la entrada de la tumba. O sea, si miramos la tumba de frente, está sentado a la derecha. No necesariamente en el lugar donde fue depositado el cuerpo de Jesucristo. Muchas veces ponen al ángel como sentado en la piedra esa que estaba el cuerpo. Los relatos paralelos dicen que el encuentro de las mujeres fue con un ángel del Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Las mujeres se espantaron porque no es lo que esperaban. Encontrar, no es lo que esperaban encontrar. Y el ángel del Señor le dice que no tengan miedo. Y luego le da la gran noticia, Jesucristo ha resucitado. Pero no solo le dice, sino que lo comprueben viendo el lugar donde fue puesto el cuerpo que está vacío. Dice, bueno, vean, no está ahí. Otra de las cosas importantes es que el ángel identifica muy específicamente, con detalles, a la persona que están buscando las mujeres. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Esto es muy importante porque es con estas tres mujeres que empieza el testimonio de la resurrección de Jesucristo. Son las primeras mujeres que se enteran que Jesucristo ha resucitado. Son las primeras discípulos o discípulos que se han dado cuenta que Jesús resucitó. A ellas se le dice que Jesús ha resucitado. No hay otra. Ellas son las que empiezan el testimonio de la resurrección de Jesucristo. Veamos un poquito más. Marcos 16, el 7 al 8. Pero id, decía a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Mire, huyendo del sepulcro. Porque le había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Alguna gente dice, ¡ay, qué bueno, resucitó mi Señor! No, sí. Se encuentran con esta manifestación espiritual, la roca corrida, entran y se encuentran con una persona de vestidura blanca hablándole y ellas ya van choqueadas y quedaron choqueadísimas. Pero, entonces, ¿qué pasa? El ángel le dice a las mujeres que no solo ha resucitado, sino que está activo y marcha al encuentro de sus discípulos. O sea, Jesús resucitó y está en camino a encontrarse con sus discípulos. Ya está entrando en la segunda parte de su ministerio. Su ministerio hay una parte del ministerio de Jesús que es post-mortem, después de la muerte, y que no dura poco, estuvo muchísimos días con los discípulos antes de ascender, preparándolo. De lo cual no hay mucho relato. Probablemente las enseñanzas no fueron diferentes, porque solamente dice que pasaron muchos días con sus discípulos antes de ascender, pero no dice qué clase de enseñanza le da. Solamente hay momentos que dice que que los discípulos estaban pescando y se encuentran con un hombre que está con los peces ya hechos ahí en una fogatita en la playa. El Señor, y hay cosas como esa que se le aparece en medio de la sala. Dice, está activo y marcha al encuentro de sus discípulos, como lo había anunciado de antemano. El ángel le encarga a las mujeres de comunicar a los discípulos, principalmente a Pedro, la noticia. Pero estas mujeres están choqueadas y huyen espantadas del sepulcro. Y es tal su impacto y la incapacidad de asimilar los acontecimientos que deciden, por miedo, guardar silencio. No hablan, siguen callados. Todo esto está sucediendo, amor, a la mala Señor, como la aman ella, es impresionante, porque todo esto está sucediendo en un día. O sea, ellas llegaron de mañana, muy temprano, cuando no salía el sol, y cuando llega a la tumba empieza recién a salir el sol. Su amor, su fe, su pasión, no tiene, mire, yo creo, esto es un pensamiento muy personal, que ellas no tenían idea lo que están haciendo. Están movidas por una fuerza interior que no se sabe lo que está pasando. Pues lo mismo que ocurre cuando Pedro le dice al Señor, le dice, Señor, ¿quieres que preparemos
una enramada para Elías, para Moisés y para ti, y la Biblia dice que Pedro no tenía idea de lo que estaba hablando, porque Pedro no conocía ni a Elías ni a Moisés, pero de alguna manera lo reconoce. Estas mujeres están choqueadas, están sumamente, a pesar de que aman al Señor, han hecho todo por amor, por fe, se mueven movidas por el Dios mismo. Y ahí van aprendiendo. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Súper importante. Ahora, hay un relato paralelo que habla un poquito más del encuentro que tiene María Magdalena con Jesucristo. De hecho, Jesús le dice, no me toques, porque no ha ascendido. Entonces, hay un momento, un encuentro de María Magdalena más explícito. Aquí dice que se encontró más y que fue de ella comunicarle a los discípulos. Entonces, vuelvo a insistir que el primer día de la semana no es lunes, es domingo. El séptimo día es sábado, es el sábado, digamos. Los hechos se suceden muy rápidamente, porque el mismo día en que las mujeres van al sepulcro y huyen espantadas, poco tiempo después a una de ellas se le aparece a María Magdalena, quien acude prontamente a comunicarle a los discípulos o apóstoles que ella ha sido testigo presencial de la resurrección de Jesucristo. Los discípulos que están totalmente deprimidos y sin esperanza, de hecho hay un texto que dice que estaban llorando, y sin esperanza reciben el testimonio que le lleva a María Magdalena con incredulidad, porque no le creen, no lo creen. Aunque uno de ellos, uno de los evangelios paralelos, dice que Pedro al escuchar la noticia corre al sepulcro y lo halla vacío. Eso usted lo va a leer en Lucas 24:12, que es el libro de Lucas. Usted dice que Pedro cuando escuchó esto, partió corriendo al sepulcro y lo halló vacío. Pero dice que el término general, ellos no creían que Jesús haya resucitado. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Y aquí estamos hablando de los discípulos que en otro libro iban camino a Maús. El estado de negación de los discípulos con respecto a la resurrección de Jesucristo no solo se manifiesta al testimonio de María Magdalena, o sea, no solamente no le creen a ella, niegan que Jesús resucitó, no quieren creerlo, sino también a 2 discípulos que yendo por el campo se encontraron con Jesucristo. Y vienen a testificar a los apóstoles que tampoco lo creen. No lo creen. No le quieren a estas 2 personas. ¿Cómo se explica la situación de desánimo y de desconsuelo de los apóstoles que se manifiesta en una incredulidad manifiesta? O sea, valga la redundancia, que se da a conocer en una incredulidad manifiesta. ¿Cuál es el lío? Esto es las falsas expectativas. Mi querido hermano, qué terribles son las falsas expectativas. Las falsas expectativas llevan a la depresión a Elías. Las falsas expectativas generalmente arruinan la vida de las personas. Cuando sin ninguna base las personas hacen expectativas de algo va a ocurrir que no va a ocurrir nunca, a lo mejor, o que no tienen base para que ocurra. Puede que ocurra, puede que no. Entonces se hacen falsas expectativas. Y algunas veces las falsas expectativas está muy ligada a negar la realidad. O sea, una cosa es tener fe y otra cosa es negar la realidad. Y todas nuestras expectativas tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Y de hecho, una de las cosas que crearon estas falsas expectativas es el no querer escuchar. Porque ellos están oyendo lo que le está diciendo Jesús y no lo están escuchando. Mire, veamos. Las falsas expectativas son el punto clave de la actitud de estos discípulos, que queda en evidencia en el diálogo que tienen con Jesucristo, los discípulos que están caminando. Ahí ellos dicen algo que revela lo que está en el pensamiento de los discípulos, por qué entran en este estado depresivo por la falsa expectativa. Veamos lo que dice, mire. Pero nosotros, a todo esto se produce este diálogo donde empiezan a caminar con Jesús, que ellos no se dan cuenta que es Jesucristo, y ellos le dicen, oye, ¿cómo? Y Jesús como que queriendo establecer esta conversación, le empieza a preguntar por qué están así, qué ha pasado. Entonces él dice, ¿cómo tú no eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? Que está en boca de todo, como Jesucristo, un varón justo, que profeta de Dios, que fue muerto
ancianos y todo esto. Entonces miren lo que les dice. Los discípulos que están en camino a Emaús le dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, nuestra expectativa del restablecimiento del reino israelita, del reino de Israel, al estilo de Salomón, al estilo de David, estaban puestas en él. Entonces, ¿dónde empieza el choque? ¿Dónde empieza el choque fuerte? Esto, lo que voy a leer a continuación, eso está en Lucas 24:21, lo que acabo de leer. Durante todo el tiempo que tuvieron con Jesucristo, no entendieron que el reino de Jesucristo no es de este mundo. Por eso la muerte de Jesucristo los deja choqueados. Lamentablemente esto pasa actualmente con muchos creyentes que al naturalizar el Evangelio se ven frustrados porque el Evangelio no está destinado a favorecer las cosas de este mundo. Entonces hay muchas personas que piensan que Dios va a empezar, no, es que está en expectativa, generalmente tiene que ver con bienes materiales, o tiene que ver con sanidades, o tiene que ver con cosas, pero el reino de Dios no es de este mundo, no apunta a este mundo. Todo el tiempo Jesucristo pasó tratando de enseñar las leyes que rigen el reino de los cielos y cómo es el reino. Y Pablo insiste en la misma idea de explicar el reino, que no tiene nada que ver con este mundo. Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces ellos están aquí con eso metido en la cabeza, que Jesús era el que iba a restablecer. Entonces cuando muere Jesús, las expectativas falsas se vienen con tutti para abajo. Y eso pasa mucho en la vida de las personas, que no leen la Escritura, que no entienden los propósitos de Dios y que esperan cosas que Dios nunca dijo que iba a hacer. Pero están en el ideario mental de las personas de qué es lo que Dios debía hacer, pero la Biblia no dice que va a hacer eso. Incluso algunas veces dice lo contrario a lo que las personas creen. Entonces, muchas veces las falsas expectativas, porque no están fundadas en la palabra de Dios, sino que en unos deseos personales, causan un estado de frustración tremendo. Y eso hace que se llegue al estado en que están los discípulos, de total incredulidad, en una depresión total, en que están total y absolutamente deprimidos. Y hay un texto que dice que estaban llorando. Entonces, lo explicamos, y cuando llega la María Magdalena a decir que resucitó, y ella ya no cree. Y que dice, y llega a nuestros discípulos y dice que resucitó, no creen. Porque su alma está muy, muy dañada por esta falsa expectativa, que era lo que le pasaba a Elías. Acuérdense que Elías tenía en su mente que no había ninguna persona en Israel que amara a Dios como él, que él creía que era el único que amaba a Dios como él. Y cuando llega al monte Horeb, al Sinaí, que Dios lo lleva durante 40 días de ayuno. Acuérdense que Elías entra en un estado de depresión tal que lo único que quiere es morirse y se pone a la sombra de un enebro, un arbusto que no da sombra, y lo único que quiere es morir. Y llega un ángel y lo toca y le dice, come Elías que tiene largo camino, y lo toca varias veces para que Elías coma lo suficiente, que le da la energía para lo menos para llegar al monte Oré. Y cuando llega al monte Oré, usted sabe lo del viento, lo del fuego y todo eso, antes de que llegue Dios. Pero la palabra de Dios, cuando Elías le expresa su frustración, porque Elías lo que cuando hace y desafía a los Baales y hace descender fuego del cielo, él cree que ese milagro, que esa situación ha hecho que la gente de Israel cambie y deje de adorar a los Baales y se vuelva con todo a Dios y empieza a seguir de todo corazón a Dios. Pero Dios no le dijo que iba a pasar eso. De hecho, la gente siguió con su idolatría igual. Entonces Elías dice, esa expectativa del cambio, creyendo que con un milagro la gente se iba a volver, cuando Dios nunca le dijo que se iban a volver. Sí, es súper interesante porque lo único que le dijo Dios a Elías, le dijo, dile a Acab que va a llover. Y él se pasó un montón de rollo. Se empezó a hacer pastel. Él fue, nunca Dios le dijo, anda y desafía a los Baales, a la ofrenda que se encienda fuego del cielo. Nunca le dijo eso. Sin embargo, Dios lo respaldó. Hizo encender el fuego del cielo. Pero en esa visión que tenía Elías, él creía que la gente iba a cambiar. Y no cambió. Entonces, cuando se enfrentó a la realidad, él quedó en un estado de depresión profundo. Y eso es lo que produce, escuche esto, la mayoría de las depresiones, la mayoría de los estados depresivos profundos empiezan con una falsa expectativa, algo que nosotros creíamos que iba a suceder y no sucedió.
Y eso gatilla el inicio de un estado depresivo. Esperábamos esto, no ocurrió. No, no, nosotros nos manejamos con la realidad, nos manejamos con la palabra de Dios y sabemos que Dios va abriendo camino, haciendo sendas que hace Él. Y vamos cantando por las sendas que hace Él. Y eso nos va a mantener llenos del gozo de Dios y sin problema. Pero cuando nosotros empezamos con machete en mano a abrir nuestras propias sendas, eso puede causar una tremenda frustración. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a respaldar nuestros caminos. Él respalda su camino. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos que estamos caminando en ese camino, no en nuestro camino, que estamos caminando en los propósitos de Dios. Entonces, la mayoría de las frustraciones o los estados de depresión empiezan con las falsas expectativas. Y aquí los hermanos que están en el camino a Maús revelan claramente cuál era la expectativa que ellos tenían. Ellos pensaban que Jesucristo se iba a establecer como rey del pueblo israelita e iba a restablecer un reino como el de David o como el de Salomón, cosa que no ocurrió. Y quedaron muy mal. Un consejo que yo le doy, y me doy a mí mismo, no nos hagamos falsas expectativas. No nos hagamos expectativas con cosas que Dios nunca nos dijo. No nos hagamos, sino que situémonos en la palabra de Dios. O no nos hagamos expectativas con promesas que Dios nunca puso en la Biblia. Hay promesas bíblicas, pero hay cosas que no son promesas bíblicas, que son cosas que nosotros nos inventamos. Si queremos mantener una salud mental y espiritual buena, no andemos en falsas expectativas. Ahí digo, ¿y por qué esta gente se formó esa expectativa? ¿Por qué esperaban eso? Porque es lo que ellos tenían en mente, pero Jesús sucesivamente le va enseñando sobre el reino, le va enseñando las cosas y ellos tienen oídos pero no oyen. Después se le abrió la mente y entendiese la escritura como Dios lo hizo. Pero lamentablemente esto pasa actualmente con muchos creyentes que al naturalizar el evangelio, que se lo sacan de la escala del reino, de los cielos, para llevarlo a la escala humana, como si Dios no tiene ni un interés en redimir este mundo. Dios no tiene interés en redimir este mundo. De hecho, el destino de este mundo es la destrucción para ser reemplazado por algo distinto. Entonces Dios no tiene la intención de redimir este mundo, pero los creyentes insisten en que el mundo va a ser redimido. Entonces, ¿qué haces? No, es que yo quiero tener esto en este mundo, yo aspiro a esto otro, yo aspiro a esto otro. Tú puedes esperar muchas cosas, pero Dios no va a redimir este mundo. Dios te va a llevar en tránsito y te va a bendecir en este mundo conforme a lo que Él tiene preparado para ti, pero no está dispuesto a cambiar el mundo y preparar el mundo para que tú estés cómodo. De hecho, Dios no está interesado en tu comodidad, como lo hemos dicho muchas veces. Está interesado en que tú crezcas para ser como Cristo. Entonces, nos dice, el Evangelio no está destinado a ofrecer las cosas de este mundo. Y con eso, mi querido hermano, termino. La resurrección de Jesucristo nos deja muchas cosas.